La principal diferencia que tiene una persona que lleva 20 años trabajando y una que lleva uno es la seguridad al hablar. Aunque hay personas que con poca experiencia ya tienen una seguridad en sí mismo que le da más seguridad a la hora de hablar, lo cierto es que cuanto mejor sabes hacer tu trabajo o más veces lo has hecho, más seguro vas a estar de lo que estás diciendo. Pero si te acabas de incorporar al mercado laboral, no es necesario que estés 20 años trabajando para que estés seguro de ti mismo al hablar. Puedes llevar a cabo una serie de pasos para que tengas esa seguridad cuando estás hablando. Además, hay una serie de truquitos que te puedes llevar en el bolsillo para cuando vayas a la entrevista. Así que hoy te voy a dar unos consejos para que vayas a una entrevista de trabajo como programador y consigas tu primer puesto de trabajo. Para empezar, te tienes que vender como que eres un apasionado de las tecnologías, un apasionado del mundo de la programación. Deberías hacer saber al entrevistador todo lo que te gusta programar, todos los proyectos en los que has participado y cuánto de programación sabes. Así que te aconsejo que estés bastante puesto a la última en tecnología, no solo a nivel de programación, sino en tecnología en general y también en los lenguajes de programación a los que te vayas a presentar como candidato. Si por ejemplo te vas a presentar como candidato a un puesto de programación en front, donde se va a tocar Angular, si tú solo has trabajado con una versión de Angular, estaría bien al menos que supieras cuáles han sido las diferencias entre las últimas versiones de Angular. Porque si te preguntan si has trabajado en una versión de Angular en concreto, podrías decirle que no, que has trabajado en una, pero que realmente no hay una diferencia significativa, ya que los cambios que han habido de una versión a otra han sido X. Seguramente esta información no la sepa ni el entrevistador, así que aquí ya te estás ganando unos puntos. Una de las cosas que nos gusta a los empresarios escuchar es que la persona que tenemos enfrente es una persona resolutiva, que hasta que no descubre cómo solucionar un problema no va a parar. Y para esto hay una serie de cualidades que tiene que tener el programador. Una de ellas y la más importante sería el ser paciente. A veces para solucionar problemas de programación tienes que estar días o incluso semanas. Entonces una persona impaciente no va a ser capaz de resolver un problema complejo en la programación. Otro de los consejos importantes sería que destaques tus trabajos o en los proyectos que has participado. Si has estado trabajando en alguna empresa, vamos a identificar todos los proyectos en los que hemos trabajado y cada una de las funciones que hemos hecho. Podrías pensar, no, yo solo he programado lo que me han dicho. Error. Posiblemente hayas participado en algún proyecto que se ha entregado a un cliente y ha superado las expectativas. Pues tú, como parte del equipo, eso también ha sido un logro tuyo. No estamos hablando de que tú has conseguido aumentar el revenue de la empresa en un porcentaje. Estamos hablando de un proyecto que has participado y ha logrado satisfacer las necesidades del cliente. Así que nombrar los proyectos en los que has trabajado y se han entregado y se han cumplido satisfactoriamente, pues también va a ser unos puntos que te lleves en la entrevista. A la hora de la entrevista hay una serie de preguntas que suelen hacer los entrevistadores y en función de cómo respondas puede marcar la diferencia entre si te admiten o no te admiten. Por ejemplo, una de ellas es ¿por qué dejaste tu anterior empresa? O ¿por qué quieres hacer un cambio? Y aquí, algo que no te recomendaría nunca sería que hablaras mal de tu empresa anterior. Es mejor decir siempre que te apetece hacer un cambio o que quieres nuevos retos, que comentar que no estás a gusto en tu empresa, que no te gusta, que tu jefe tal o que el ambiente de trabajo no te gusta. Si tú lo que quieres conseguir es un buen ambiente de trabajo, tú eso se lo puedes preguntar al entrevistador y eso ahora hablaremos sobre ese tema. Pero nunca hablar mal de tu empresa anterior, ya que pueden pensar que no sea el problema la empresa, sino seas tú el problema. Otra de las preguntas que te suelen hacer, y esto va a marcar mucho tu camino en la empresa, es ¿en qué rango salarial estabas? Y este es un tema bastante controvertido, porque primeramente no es obligatorio decir en qué rango estás, pero puede parecer que si no contestas a la pregunta no estás siendo transparente y como que quede mal no responder. Pero una de las cosas que puedes responder, por ejemplo, sería en qué rango estás o en qué rango quieres entrar. En vez de contestar cuánto es lo que trabajabas antes, puedes contestar diciendo que tu salario es a partir de 40.000, por ejemplo. O sea, en vez de decir que no quieres contestar a esa pregunta, que eso va a quedar peor, estarías contestando, pero sin decir el rango en el que estabas. Esto sería un pequeño truco para no comentar el salario, porque comentar el salario te pueden encasillar en una franja en la que tú no estés cómodo. Por ejemplo, si tú estabas en un salario muy bajo de 20.000 euros anuales,
no te van a hacer un aumento de sueldo de 10.000 euros, no te van a poner en 30.000 euros directamente. Estarían buscando un rango que se adecuara a lo que tú estabas cobrando antes. Por ejemplo, si estabas en un rango de 20.000 euros, pues y posiblemente te digan un salario de 22, 23 o 24.000 euros. Cuando el puesto te podrían llegar a pagar pues unos 30.000 euros, por ejemplo. Así que mi recomendación es que no digas cuánto estás cobrando. Por último, y no menos importante, este consejo consiste en tirar una canasta desde medio del campo. Puede ser que te salga bien o puede ser que te salga mal. Pero si lo haces con cautela, te puede salir bien. Es complicado, pero el éxito es absoluto. Atención. Hay que intentar darle la vuelta a la entrevista y que sea el entrevistador el que intente venderte la empresa para que tú seas el que la elija. Which means you have exactly 5 minutes to convince me that you're the one. I don't need 5 minutes. I am the one. It's you who's on the clock, Lewis. Y esto es bastante difícil, primeramente cuando eres becario y no tienes ninguna experiencia y no estás trabajando en ninguna otra empresa, pero cuando ya tienes un trabajo y quieres pasar a otro, es importante que sean ellos los que se vendan bien. Entonces, eso se consigue haciendo preguntas al entrevistador. Por ejemplo, puedes preguntar cómo es el ambiente de trabajo o qué metodología están usando, si entrarías a un equipo que está bien organizado. O sea, hay una serie de preguntas que puedes estar haciendo e intentando hacer ver como que si cumplen unas condiciones tú vas a aceptar esa empresa o que estás buscando realmente unas condiciones buenas de trabajo más que lo que es un salario, que independientemente el salario va a tener que ser acorde a tus necesidades. Pero bueno, estarías centrándote más en lo que son las condiciones y haciendo ver al entrevistador que te importa cómo son las condiciones de trabajo. Así que ya te digo que esto es complicado, pero es un éxito absoluto. Bueno, pues hasta aquí todo. Si sigues estos pasos, yo creo que vas a poder conseguir tu puesto de trabajo. Si no es en la primera entrevista, es en la segunda. Y si no es en la tercera o en la cuarta. En la primera empresa de programación que me contrataron, tuve que hacer 2 entrevistas, porque la primera entrevista no me contrataron. Pero al cabo de varios meses volvió a salir otra candidatura, me presenté y para esta ya sí que estaba un poco mejor preparado y ya me contrataron. Así que lo que te quiero decir es que no pierdas la ilusión, sigue intentándolo, sigue aprendiendo, que finalmente te van a contratar si haces bien las cosas. Y si le das al botón de aquí abajo de suscribirte. Así que nada, esto ha sido todo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y suerte.